Hola a todos, ¿qué tal? Para la primera ayudantía que hice fueron como 20 de ustedes, así que yo creo que un gran porcentaje por ahí no me conoce. Así que me vuelvo a presentar, mi nombre es Diego Villablanca, soy estudiante de cuarto año y al igual que ustedes, ¿cierto? El semestre pasado me había enfrentado a estas distintas unidades de semiología, ¿cierto? Todo lo que es con todo lo que tiene que ver con lo más general. También cierto con lo que tiene ya que ver con pulmonar y en su momento y como ahora vamos a ver cardíaco. La verdad no es difícil, pero hay que saber que es mucho. Hay que saber que es mucho, que hay que estudiar harto, que hay que leer harto y generalmente todo eso lleva mucho, mucho tiempo más. Pero sí hay conocimientos que son bien necesarios, son los que se suelen preguntar más y son los que también más sirven cuando uno ya está rotando en el hospital. Así que esos son los que nos vamos a centrar hoy en la ayudantía de valvulopatías. Por ahí también, ¿cierto? Les debo una ayudantía que es de examen pulmonar, examen torácico y de síndromes parenquimatosos, si mal no recuerdo. Les debo esa ayudantía, la voy a hacer y la voy a hacer en este tiempo previo a su examen de semiología. A lo mejor les pueda servir para eso. O si es que no se puede, ¿cierto? También la estaría haciendo para las vacaciones de invierno. Ustedes tienen que seguirme aquí nomás en YouTube o en Instagram para estar atentos a cuando se suba esa clase, esa ayudantía, porque en realidad yo creo que va a ser de las mejores que voy a hacer. El material lo tenía hecho, muchachos, lo tenía hecho, de verdad se lo juro, pero el tiempo no dio, justo estaba en semana de evaluaciones. Así que eso, debo esa ayudantía, la voy a hacer. Sé mucho de respiratorio, la ayudantía está quedando súper buena, así que les recomiendo estar atento ahí para verla cuando salga. Bueno, yendo con todo eso y habiendo hecho spam, ¿cierto? Vamos con el tema de hoy, valvulopatías. Como les dije, valvulopatía es un tema extenso, es un tema grande, es un tema complicado, no es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana en su totalidad, pero sí en un ratito, ¿cierto? Viéndose este video quizás queden más o menos claros, puedan repasar, reforzar o incluso les sirva como un salvataje para aquellos que estén más atrasados. Eh, y como les comentaba, ¿cierto? Tiene lo necesario. Está bien conciso, no sé cuánto me demoraré la verdad, pero está bien conciso, me centro harto en la fisiopatología para poder entender en el por qué se producen las cosas que se producen en estas valvulopatías. Me centro harto en las que son del lado izquierdo, ¿cierto? Con eso me refiero a las aórticas, ¿cierto? Y mitrales. Porque las derechas ya tienen como una presentación que es más estereotipada, es más común. Todas dan congestión, todas dan edema. Es como bastante raro. Hay algunas cositas bien puntuales que son importantes de saber, que las voy a estar recalcando un poco más. Pero más que nada, de por sí, darles el spoiler cierto de que las más importantes siempre son estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral. Teniendo esas claras ya tienen una alta probabilidad de tener buenas las que les vayan a preguntar. Y eso. Así que vamos allá. Bien. Tenemos, ¿cierto?, que como primera valvulopatía a ver la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica, muy simple, básicamente tenemos que la válvula se encuentra estenosada, le cuesta abrirse, ¿cierto? Y si es que lo hiciera, ¿cierto? El orificio de apertura sería bastante pequeño. Entonces, al ventrículo izquierdo le cuesta, ¿cierto? Demasiado poder expulsar sangre hacia la aorta. Entonces, aquí que lo tengo bien con abreviaturas, tenemos un menor paso de la sangre hacia la aorta, el ventrículo izquierdo va a requerir de más esfuerzo, van a aumentar las presiones del ventrículo izquierdo, y como va a pasar menos sangre a la aorta, va a haber una menor presión aórtica y de la circulación sistémica, y de las arterias periféricas, claro, lo que nos va a dar el pulso parvus et tardus. No, entonces, como al ventrículo le va a costar pasar más sangre a la aorta, va a haber menos sangre en la aorta, menos sangre en la circulación sistémica y como sabemos la presión se define como eh,
esta presión que ejerce la sangre, ¿cierto?, en las paredes de las arterias, pero como va a haber menos sangre, menos presión, entonces pulso parvus. Aparte, el ventrículo izquierdo le va a tomar más tiempo poder eyectar, ¿cierto?, toda la cantidad de sangre que tiene en su interior. Entonces, como se va a tardar más tiempo, va a dar este pulso tardus, ¿cierto? Entonces vamos a tener un pulso parvus et tardus. Además, sabemos que justo, ¿cierto? Cuando se empieza a asomar, ¿cierto?, la parte ascendente de la aorta, nacen las arterias coronarias, como se pueden ver por aquí. Entonces, ¿cierto? Como nacen las arterias coronarias, si tenemos que hay una menor sangre aórtica, entonces una menor sangre que está en las coronarias, hay una hipoperfusión coronaria, que, ¿cierto? Mientras el paciente esté relajado, sentado, esté bien, esté de chill, entonces no le va a pasar nada. Pero si hace un mínimo esfuerzo, se empieza a mover, empieza a saltar, no sé, le dan ganas de trotar o de hacer algo que aumente, ¿cierto?, la demanda metabólica del miocardio, entonces se va a producir una angina de pecho. Oh, sí. Y también, como va a haber menos sangre en la aorta, va a haber menos sangre, ¿cierto?, en las carótidas, menos sangre, ¿cierto?, para el sistema nervioso central, entonces también anteriormente y antiguamente se solía atribuir que los síncopes que aparecían eran, ¿cierto?, por una hipoperfusión del sistema nervioso central. Esta misma menor cantidad de sangre también va a ser la que nos va a provocar la disnea, por si acaso. Entonces, ¿cuál es la triada clásica de la estenosis aórtica? Síncope, angina de pecho y disnea. Sad, ¿cierto? Triste. Está triste porque le dio una estenosis aórtica. Otra cosa, ¿cierto? Como dato adicional, es que como está más pequeñita, ¿cierto?, la válvula, está fibrótica, ¿cierto?, calcificada, y está, ¿cierto?, este soplo, ¿cierto?, este flujo, ¿cierto?, que se da en esta zona, ¿cierto? Tenemos que, por las turbulencias, ¿cierto?, tenemos que puede haber una lisis de los glóbulos rojos. Y tendríamos entonces una anemia hemolítica y ferropénica. ¿Cuáles son las principales causas de una estenosis aórtica? Calcificación de las válvulas normales, sobre todo la bicúspide o las normales, ¿cierto?, las tricúspides. Tenemos que normalmente las válvulas son tricúspides, pero hay personas, ¿cierto?, que por una malformación congénita nacen siendo, ¿cierto?, con una válvula bicúspide. Como la válvula es bicúspide, está sometida a mayor estrés durante el diario vivir y por eso con mayor antes, ¿cierto?, se puede calcificar. No está con más estrés, ¿cierto?, se calcifica antes. Entonces se suele ver, ¿cierto?, en pacientes que sean un poquito más jóvenes. O, ¿cierto?, calcificaciones, ¿cierto?, ya pacientes ya viejitos, ¿cierto?, normales, pacientes con la válvula tricúspide, ¿cierto? Perfecto. Y lo otro vendría siendo una cicatrización tras la inflamación valvular, como en la fiebre reumática, que causa, ¿cierto?, que haya una válvulas más fibróticas, y eso más que nada. Entonces, ¿cuáles son las características, ¿cierto?, de el soplo que podemos encontrar? Bueno, la localización, ¿cierto?, que está en el segundo y tercer espacio intercostal del lado derecho, que este se irradia a las carótidas. Tenemos también, ¿cierto?, que incluso hasta la punta, donde da eh, un síndrome, ¿cierto?, un signo bien característico que lo vamos a ver más después en una pregunta. Tenemos, ¿cierto?, el tono que es crescendo decrescendo. Es mesosistólico, en diamante. Se puede asentar en la punta como lo dijimos, ¿cierto? Se irradia, así. Tenemos también que hay maniobras que van a hacer que lo podamos escuchar mejor, como por ejemplo que el paciente esté sentado e inclinado hacia adelante. Tenemos que en la estenosis aórtica puede haber, ¿cierto?, un clic de apertura, y ese básicamente se da porque como la estenosis aórtica, ¿cierto?, en el caso de que sea por fiebre reumática, ¿cierto?, están más fibrosas, más unidas, se abren
repentinamente y con mucha fuerza. Entonces, eso hace un clic de eyección, ¿cierto? Eh, Justo antes de que empiece el soplo. Claro, obviamente, sí, ahí se está abriendo. Y, ¿cierto? Lo otro que va a pasar es que generalmente nosotros sabemos que en el segundo ruido, que está con el componente pulmonar, ¿cierto? Y el componente aórtico, generalmente el componente aórtico va antes del componente pulmonar. Esto por la presión de la aorta, ¿no? Entonces, lo que suele pasar aquí es algo raro, ¿cierto? Porque aquí el componente aórtico está después del componente pulmonar. Y eso básicamente es característico porque, como dijimos anteriormente, el ventrículo izquierdo le cuesta más sacar sangre, se va a demorar más tiempo. Entonces, por eso el componente aórtico va a estar ahora después. Y eso básicamente. Ya, vamos a seguir. Ahora vamos con la siguiente valvulopatía. Mentira. Ahora vamos con algo que encontré bien interesante en un libro por ahí. Y no sé si ustedes lo habrán leído ustedes también. Básicamente se refiere a que, claro, si nosotros queremos identificar la sístole o la diástole, queremos identificar el primero o segundo ruido, ¿cierto? Cuándo es R1, cuándo es R2, porque a veces escuchamos un latido y no sabemos, perdón, escuchamos un ruido cardíaco y no sabemos si es R1 o R2. Entonces, como para ubicarnos, generalmente uno suele apoyarse, ¿cierto?, de los pulsos periféricos, como por ejemplo el pulso radial, y el pulso radial, ¿cierto?, coincide con el R1. Pero no sé si alguno de ustedes lo estará haciendo de esta forma, o lo habrá leído, o algún doctor le habrá dicho, que, ¿cierto?, se puede hacer lo mismo, pero con el pulso carotidio. Entonces, yo esto lo encontré un poco como no, porque mejor no hacerlo. Porque recordemos que eh, es como cuando ustedes eh, palpan el pulso carotidio, ¿no? O sea, hay una forma de palparlo que es la forma correcta. Porque si no lo hacen bien y el paciente y están palpando a un paciente que ya es anciano, que está envejecido, puede que tenga una placa de ateroma en las carótidas. Entonces, al palpar las carótidas para escuchar el pulso, pueden hacer que ésta se desprenda, ¿cierto? Y haga una embolia y cause una ACV. Bien, ahora vamos con la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica básicamente tenemos que en la diástole, ¿cierto? Cuando el ventrículo izquierdo debería estar llenándose con sangre que viene de la aurícula izquierda, también se va a estar llenando con sangre que proviene desde la aorta. Entonces, he aquí lo interesante. El ventrículo izquierdo se va a estar llenando de tres partes. Se va a estar llenando por la misma sangre que ya tiene, se va a estar llenando por la sangre que viene de la aorta y se va a estar llenando por la sangre que viene de la aurícula izquierda. Entonces, toda esa sangre se va a estar acumulando en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Va a haber más sangre en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a manejar presiones brutalmente altas. Entonces, cuando llegue el periodo de la sístole, la cantidad de sangre que va a expulsarse hacia la aorta va a ser tal que la presión sistólica va a estar exageradamente alta. El pulso va a estar muy fuerte. Y como este pulso, ¿cierto?, viaja hasta las carótidas, entonces el paciente lo va a sentir y va a empezar a mover la cabeza y va a dar este signo clásico que es el signo de Muset. También tenemos que este flujo, ¿cierto? Es tan rápido, es tanta la sangre, la presión es tanta, ¿cierto? Que también si nosotros pusiéramos nuestra campana de nuestro estetoscopio, ojo, nuestra campana, no la membrana, la campana en la arteria femoral, por encimita, ¿cierto? Podríamos escuchar el paso de la sangre. Eso se le llama, ¿cierto?, el signo de Durosies. Y tenemos también que básicamente, ¿cierto?, es tanta la sangre que se expulsa que la presión sistólica es brutalmente alta. En comparación con la diastólica, ¿ya? ¿Por qué? La presión diastólica, ¿cierto? O sea,
de por sí la definición de presión es, ¿cierto? La fuerza que ejerce la sangre en las arterias. Pero esta fuerza va a ser mucho menor ahora. Porque si nos damos cuenta, en periodo de diástole, la sangre que debería estar en la aorta, que debería bloquear, ¿cierto?, la válvula y dejarla cerradita, no va a estar. Entonces, la sangre, por así decirlo, remanente que queda acá, para cerrar la válvula que nos va a dar la presión diastólica, ya no va a estar. Va a estar disminuida, porque ahora, como hay una insuficiencia, va a pasar todo al ventrículo. Entonces, la presión aórtica en diástole y en la circulación sistémica va a ser mucho menor. Y eso nos va a decir entonces que hay eh, un aumento en la presión de pulso. Recordemos que la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Entonces la presión de pulso va a ser... ¡Ay, aquí está malo! Aquí debería ser aumento de la presión de pulso. Entonces el aumento de la presión de pulso va a ser tal que nos va a dar estos otros signos, que son el signo de Corrigan o de martillo de agua y el de Quincke. No sé si lo dije bien, Quincke. Entonces, el de signo de Corrigan o del martillo de agua, básicamente es que ustedes, al sentir el pulso, por ejemplo, de radial, con el brazo elevado, lo van a sentir demasiado fuerte, pero luego se va a sentir como de forma abrupta un vacío, una ausencia de pulso. Y eso es bien característico de la insuficiencia aórtica. Este es como el signo amado y querido de la insuficiencia aórtica. Todo el mundo se lo sabe. En todos los libros sale. Y luego tenemos el pulso de Cuenca también, que lo quise colocar adicionalmente. Básicamente es que la digitopresión, ¿cierto? Em, las pulsaciones capilares, ¿cierto? Se van a hacer más notorias. Bien. Ah, y aparte, el signo de Corrigan, ¿cierto? Si en vez de nosotros colocar nuestros dedos, ¿cierto? Para poder presenciar el pulso, colocáramos nuestro fonendoscopio a la presión ligera, ¿cierto? Diafragma, escucharíamos ruidos de disparos de arma de fuego. En especial, ¿cierto? Con la elevación del brazo, como dijimos anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los soplos de la insuficiencia aórtica? Tenemos, ¿cierto? Que en este caso está localizado de segundo a cuarto espacio intercostal izquierdo para esternal. Pero claramente más fuertecito, ¿cierto? Hasta hacia su foco. Va a estar irradiado, si es fuerte, hacia la punta y quizás al borde external derecho. Una intensidad de grado 1 a 3. Bueno, esto ya es más, lo pueden leer. Lo importante aquí, ¿cierto? Entonces, que se irradia hacia la punta, que es decreciendo, ¿cierto? Y, ¿cierto? Las maniobras, ¿cierto? Que podemos utilizar para escucharlo mejor es con el paciente sentado e inclinado hacia adelante. Es importante esta maniobra, muchachos, porque, como dice acá, si no ocultáramos de esta forma, se nos podría pasar por alto una insuficiencia aórtica, porque los soplos, como dicen acá, suelen ser de una intensidad de grado 1 o 2. Y eso recordemos que según Levine requieren de más tiempo para poder hallarlos. Hay un soplo que es bien interesante que se produce, que es mesodiastólico o mitral diastólico, que es el soplo de Austin Flint. Este soplo básicamente se da porque en la insuficiencia aórtica, ¿cierto? Durante el periodo de la diástole, como, como regurgita harta sangre desde la aorta, pueden pasar a llevar la válvula mitral y hacerla vibrar. Ahora, como es la válvula mitral la que pasan a llevar, este soplo mesodiastólico o mitral diastólico de Austin Flint lo vamos a escuchar en el ápex, donde se encuentra, ¿cierto?, el foco de la válvula mitral. Entonces, de por sí, el soplo que vamos a escuchar en el foco aórtico va a ser este soplo decreciendo. Pero si nosotros ocultáramos el foco mitral, escucharíamos un soplo mitral diastólico, mesodiastólico. También podríamos encontrar cierto un ruido sistólico de eyección, y esto es básicamente cierto por la cantidad de sangre que va a estar eyectando el ventrículo izquierdo. Y eso más que nada es como lo más importante. Sí, no se me escapa nada.
Y aquí tenemos más signos periféricos de la insuficiencia aórtica. Signos que conocen bien. Esta tabla en realidad se la robé al doctor Roll, porque la encontré buena. Porque están todos resumiditos y si les sirve eh, de consejo, el año pasado en la solemne me preguntaron por el signo de Müller. Sí, creo que era el signo de Müller, pero sí, me preguntaron uno de esta tabla, así que recomiendo vérsela bien. Como les digo, estenosis, insuficiencia aórtica y mitrales son bien importantes. La aórtica de por sí es la más regaloneada y por la que más se pregunta, así que de por sí esta deberían ser insuficiencia y estenosis las que más se dominan. Deberían dominarlas para mañana. Bien, ahora vamos con la estenosis mitral. Eh, bien, la estenosis mitral, ¿cierto? Básicamente es que durante la diástole, ¿cierto? Va a haber una dificultad por parte de, el atrio izquierdo para poder vaciarse, ¿cierto? Y llenar el ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos que como la válvula mitral no se va a abrir en diástole, va a aumentar la presión del atrio izquierdo, se va a hipertrofiar y aquí va a ocurrir la maravilla de todo lo que tiene que ver con el aumento de flujo y también el aumento de las presiones retrógradas. Entonces, como va a haber eh, un mayor volumen, ¿cierto?, de sangre en la aurícula izquierda porque le va a costar vaciarse, va a quedar con más, ¿cierto? Va a manejar mayores presiones entonces, se va a hipertrofiar, va a costar que la aurícula izquierda se llene con sangre que venga desde las venas pulmonares. Entonces va a haber también un aumento de la presión de las venas pulmonares que arriba en el pulmón, ¿cierto? Van a representar un aumento de la presión de los capilares pulmonares y lo que va a hacer que aumente las presiones hidrostáticas y, ¿cierto? El líquido extracelular, ¿cierto? Se pase al alveolo dando edema alveolar. Y entonces, ¿cierto? Como en el lumen del alveolo, ¿cierto? Va llegando oxígeno para que pase a la circulación, le va a costar más porque ya no solamente va a tener que atravesar como esta barrera de difusión, sino que también va a tener que, aparte de atravesar esta barrera, atravesar el líquido. Le va a costar más. Entonces los pacientes, ¿cómo lo van a manifestar? Con disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y esas tres. Más atrás, después, ¿cierto? Estábamos en los capilares pulmonares, se van a pasar a las arterias pulmonares y las arterias pulmonares ya van llegando acá, ¿cierto? A las venas cavas superiores. Aumenta harto la presión, se va a ver ingurgitación yugular, llegan cierto... Perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. ¿Cierto? Estábamos en las arterias pulmonares que llegan acá. Las arterias pulmonares, sí, que llegan al tronco pulmonar. Entonces el ventrículo va a llegar más presión, ¿cierto? El ventrículo derecho le va a costar más llevar sangre hacia el tronco pulmonar. Entonces va a manejar mayores presiones, se va a hipertrofiar. Asimismo, la aurícula derecha le va a costar después llevar sangre hacia el ventrículo derecho. Por lo cual, ahí sí, aquí las venas cava superior e inferior. También les va a costar, ¿cierto?, drenar hacia la aurícula derecha. Tenemos que de acá arriba sale el tronco brachiocefálico. Tenemos subclavias, ¿cierto? Las yugulares, ¿cierto? Aquí arriba también les va a costar más drenar hacia el tronco, más hacia la vena cava superior, más hacia la aurícula, por lo cual da ingurgitación yugular. Y posteriormente, si siguiéramos hablando, como bien saben, la vena cava inferior, ¿cierto? Va a costar que sea drenado, ¿cierto? Las hepáticas superiores, las ilíacas, las femorales. Entonces también van a dar ciertos edemas de miembros inferiores y también puede dar un edema del hígado. Y ahí tenemos, ¿cierto? La hepatomegalia y bla, bla, bla. Es difícil hablarlo si no hay una imagen que represente absolutamente todo el recorrido de la circulación. Pero aquí creo que podría quedar como más o menos cuál es la parte inicial, ¿cierto? De todo esto. Las principales causas de la estenosis mitral son la fiebre reumática. En jóvenes, ¿cierto? Es la causa más frecuente en todo el mundo. También puede ser congénita, una calcificación o una complicación post, ¿cierto? Tratamiento con radiación. A todo esto, como dije acá, la estenosis mitral
la causa más frecuente es una complicación de la fiebre reumática. Entonces, si volviéramos aquí atrás, tenemos que, como datazo, ¿eh? Si nosotros escucháramos una estenosis aórtica, tenemos cierto que las causas probables, cierto, vendría siendo una fiebre reumática. Pero si en la estenosis aórtica no escucháramos una afección de la válvula mitral, entonces es como muy descartable que la causa de la estenosis aórtica sea una fiebre reumática. Eso como datazo nomás, ¿eh? Se me había olvidado comentarlo anteriormente. Ya, entonces estábamos en estenosis mitral. Bien, ¿qué hay que saber acá? Lo que está en negrito. Características del soplo, por lo general, limitado a la punta. Irradiación escasa o nula. Intensidad variable. Y para poder escucharlo, muchachos, campana. Campana, si no se nos escapa. La posición en donde hay que escuchar al paciente es de cúbito lateral izquierdo, ¿cierto? Utilizando la campana. De otra forma, los importantes hallazgos podrían pasar desapercibidos. Podría pasar desapercibido entonces una estenosis mitral si no ocultáramos con campana y en esta posición al paciente. El tono, como vemos, es como decreciente y luego eh, hace una acentuación presistólica, ¿cierto? Y esto básicamente es lo que muchas veces se suele llamar la rodada. La rodada telediastólica presistólica. ¿En qué estaba? Tenemos la maniobra, ¿cierto? Ah, y se oye mejor en la expiración. Perfecto. Tenemos, ¿cierto? Los hallazgos asociados de la estenosis mitral. Tenemos, ¿cierto? El chasquido, que básicamente es porque la válvula mitral está estenosada, ¿cierto? Entonces llega un momento, ¿cierto? En donde se abre abruptamente, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, muy característicos son estos chasquidos siempre en las de complicaciones de las fiebres reumáticas. Y eso básicamente, el R1, ¿cierto? Se puede acentuar y se puede palpar en la punta. Sí, ya, perfecto. Bien, ahora vamos con la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, básicamente lo que pasa aquí es que durante la sístole, ¿cierto? La válvula que debería estar cerrada no lo está y es por eso que eh, el ventrículo izquierdo va a terminar expulsando sangre hacia la aurícula izquierda. Y esto, ¿cierto? Se hace incluso mucho más fácil porque como la aorta tiene presiones más altas, al ventrículo izquierdo le va a costar más eh, botar, ¿cierto? Expulsar sangre hacia la aorta, pero como la aurícula de por sí maneja presiones más pequeñas, entonces como que va a dominar el que salga un poco más de sangre, ¿cierto? Por hacia la aurícula izquierda. Y la fisiopatología es básicamente bien simplecita. Hay menos sangre en la aorta, ¿cierto? Y el regreso de sangre, y va a haber un regreso de sangre a la aurícula. En la diástole, ¿cierto? Más sangre en el ventrículo izquierdo entonces, porque como la aurícula izquierda se llenó con más sangre, por la que ya tenía y por la que en sístole le dio el ventrículo izquierdo, en diástole, ¿cierto? El ventrículo izquierdo se va a llenar con más sangre de la aurícula, eh, lo que va a, ¿cierto? Aumentar los volúmenes que maneja el ventrículo izquierdo y por ende, ¿cierto? También como la aurícula también maneja mayores volúmenes, mayores presiones, ambas cavidades se van a hipertrofiar. Está mal escrito ahí, chuta. Lo voy a mandar corregido por si acaso. ¿Cierto? Va a haber un aumento de presión en las ambas cavidades, se van a hipertrofiar y eso va a dificultar el paso de la sangre de las venas pulmonares que vienen llegando, ¿cierto? Hacia la aurícula izquierda. Y nos va a dar toda esta fisiopatología retrógrada entonces que todos ya conocemos, ¿no? Porque si las venas pulmonares eh, aumentan su presión, porque les cuesta llevar más sangre a la aurícula izquierda,
más atrás, ¿cierto? Están los capilares pulmonares. Entonces los capilares pulmonares les va a costar llevar sangre hacia las venas pulmonares, entonces también van a aumentar su presión, lo que va a causar un aumento de la presión hidrostática y va a dar un, un cierto, lo que vendría siendo que salga el líquido extracelular del espacio vascular, ¿cierto?, hacia los alvéolos, lo que va a causar toda esa sintomatología de disnea, de ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema, etcétera. Ah, y por si acaso, las mismas hipertrofias que posteriormente, cuando ya sea en cronicidad, se empiezan a dilatar, hacen las fibrilaciones auriculares. Datazo. Y es eso básicamente. La historia, ¿cierto? Va a depender, la historia clínica va a depender de cómo se instaló esta insuficiencia mitral. Si fue crónica o fue aguda. Si es crónica, ¿cierto? Al principio hay como una compensación, ¿cierto? Del aumento de la presión hacia acá atrás, ¿cierto? Se va como manejando mejor el tema de las presiones de la vena pulmonar, capilar pulmonar, entonces se instala de a poco la disnea, la disnea de esfuerzo, la ortopnea, pero si la mitral de un segundo a otro fuera destruida, es tan abrupto el cambio que da al tiro un edema pulmonar agudo, que son bien críticos, hepáticos. Principales causas, tenemos dilatación del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Que el ventrículo izquierdo vaya dilatándose, ¿cierto? Aumentando su tamaño y por ende como una válvula está pegada al septum y la otra válvula está pegada a la pared lateral del ventrículo, como se distiende esto, ¿cierto? Se van separando. Y el otro, ¿cierto? Es que haya alguna anomalía en la válvula de forma intrínseca o en las cuerdas tendinosas o en los músculos papilares que va a causar un prolapso de la válvula mitral. Esas son las causas. Y es bien entretenido aquí porque viene el PPT del doctor Roll, que primero le hablaba como de una insuficiencia mitral holosistólica y después como telediastólica y... Perdón. Eh, una telesistólica y entonces estaba como medio raro ahí y yo quedé como, claro, porque así no se pasa. Hay que entender que la insuficiencia mitral tiene dos presentaciones, ¿cierto? La que se da en este caso, cuando hay una miocardiopatía dilatada, ¿cierto? Y el otro caso en donde hay un prolapso de la válvula mitral. Tenemos, ¿cierto? Que, para hacerlo y dejarlo más claro, tenemos que, en caso de que haya una dilatación del ventrículo izquierdo por una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, eh, miren, las miocardiopatías dilatadas se suelen dar post hipertrofia de los ventrículos, ¿ya? Generalmente en las insuficiencias cardíacas, ¿cierto? Suele haber hipertrofia, pero llega un momento en donde como que ya se va cansando el corazoncito y se va empezando a dilatar, y entonces como... Eso es una miocardiopatía dilatada, aunque también se suele dar en pacientes que son más jóvenes, que beben harto alcohol y cosas así. En algún momento lo van a aprender. La cosa es que la miocardiopatía dilatada, que da una insuficiencia mitral, ¿cierto? Tiene esta presentación. Un soplo que es solo sistólico, ¿cierto? Que está localizado en la punta, ¿cierto? Con irradiación con la axila hacia la izquierda. Tiene unas maniobras, ¿cierto? Que aumentan su intensidad, que son aquellas que aumentan el retorno venoso. Por ejemplo, si a un paciente le hacen elevar las piernas o lo hacen colocarse de cuclillas, al elevar las piernas, como la sangre se va a dirigir más hacia el corazón, ¿cierto? O al ponerse de cuclillas, las bombas musculares de las piernas van a también llevar más sangre hacia el corazón, va a aumentar el retorno venoso, lo que va a hacer que la precarga del ventrículo izquierdo aumente y por ende sea más sangre la que regurgita hacia la aurícula izquierda, aumentando el soplo. Y lo contrario va a pasar en maniobras que disminuyan el retorno venoso. Si ustedes le piden a un paciente que haga valsalva, por ejemplo, el retorno venoso va a disminuir, el ventrículo izquierdo va a disminuir su precarga, ¿cierto? Va a manejar menos sangre y por ende el volumen que va a regurgitar hacia la aurícula izquierda va a ser menor, disminuyendo el soplo.
Y también puede verse, ¿cierto? Eh, un tercer ruido, que básicamente recordemos que los tercer ruidos se dan en estos casos como un reflejo, ¿cierto?, de una sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo. Básicamente, el ventrículo izquierdo, como ya habíamos comentado, eh, como el ventrículo izquierdo pasa más sangre a la aurícula se llena más sangre, durante la diástole la aurícula izquierda le va a estar pasando más sangre al ventrículo izquierdo, de forma abrupta y rápida. Y por eso va a chocar, ¿cierto?, contra las paredes del ventrículo, produciendo esa vibración que va a ser el tercer ruido. Luego tenemos, ¿cierto?, la otra presentación, que es en caso de que haya un prolapso de la válvula mitral. Si coloco este lápiz, ¿se ve mejor? Ah, sí, así estaba mejor. No. El prolapso de la válvula mitral. Eh, entonces, el prolapso de la válvula mitral da esta presentación, que como ven es distinto al anterior. Porque acá ya no tenemos un holo sistólico, aquí tenemos un soplo que es telesistólico con un chasquido mesosistólico. Entonces, ¿qué pasa? Que es distinto entonces. Según la presentación es distinto el soplo. Y la, el aumento de la intensidad del soplo y la disminución de la intensidad también va a cambiar. Va a ser distinto a como se hacía en la presentación anterior. Porque en este caso, oye, esto es muy difícil de explicar. Creo que puedo dibujar, a ver. Muchachos, voy a hacer todo lo posible por dejarlo clarito. Aquí, ¿cierto? Tenemos como una habitación. Una habitación pequeña con una puerta. La puerta es la válvula y digamos que aquí están las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas van a estar como largas, aumentadas de su tamaño, laxas. Entonces va a ser fácil que cuando se llene esto con poca sangre, ¿cierto? Esto en la sístole ventricular se prolapse hacia afuera. Ahí haga un prolapso, un pup, ¿cierto? Porque ahí van a quedar tensadas en esta habitación pequeña, en la sístole. Pero imagínense ahora que nosotros hiciéramos una posición en cuclillas, ¿cierto? O elevación de las piernas. Por ende, aumenta el retorno venoso y el ventrículo izquierdo va a estar más grande. Entonces, si el ventrículo izquierdo está más grande, al utilizar, ¿cierto?, una maniobra de posición en cuclilla, elevación de las piernas, porque estas van a aumentar el retorno venoso, la precarga del ventrículo izquierdo va a aumentar, entonces de por sí van a estar ya tensadas las cuerdas. Entonces por eso, como ya están tensadas las cuerdas, eh, va a haber un retraso del, de este soplo mesosistólico y también eh, se va a cortar el soplo y se va a reducir su intensidad. Porque va a regurgitar menos. Porque ya están tensadas. No es el problema que ocurre aquí. El problema es que aquí, como están bien laxas, regurgita. Pero aquí, como tienen harto volumen, producto de este volumen adicional que le ponemos, ¿cierto? Al ponernos en cuclilla o elevar las piernas, va a disminuir, ¿cierto?, la intensidad del soplo. Bueno, quiero que se queden nomás con esta parte de que las presentaciones son distintas, ¿cierto? Y varían según las maniobras. Porque aquí las maniobras actúan de una forma distinta como lo hacían en la presentación anterior. Bien, y ahora vamos, ¿cierto? Con la estenosis tricuspidea. Ahora nos pasamos, ¿cierto?, al lado derecho del corazón. Estas son más fáciles. Las presentaciones de todas son muy parecidas. Básicamente aquí lo que va a pasar, ¿cierto?, es que del atrio derecho pase menos sangre al ventrículo izquierdo, ¿cierto? Donde la válvula está más indurada, más fibrótica, ¿cierto? Por ende, la aurícula derecha va a manejar presiones mayores y va a hipertrofiarse. Esto va a causar un aumento de presión, ¿cierto? También en las venas cavas, que les va a costar drenar hacia la aurícula derecha. Y esto, ¿cierto? Como sabemos, de las venas cavas superiores salen las subclavias, salen las yugulares, por ende va a haber una ingurgitación yugular.
De la cava inferior salen las suprahepáticas, salen las femorales, por ende también va a haber un edema de extremidades inferiores, ascitis, hepatomegalia, ¿cierto? Como dije anteriormente. Y también, ¿cierto? Como a la aurícula le va a costar más, ¿cierto? Poder empujar, ¿cierto? Esta sangre hacia el ventrículo derecho, entonces tenemos, ¿cierto? Que se va a producir esta onda A en el pulso venoso yugular. ¿Cuáles son las principales causas? Fiebre reumática, síndrome carcinoide y rara vez puede ser por lupus, mixoma de aurícula derecha, malformaciones congénitas, tumores metastásicos y eso. Eh, También, ¿cierto? Tenemos que básicamente como va a llenarse con menos sangre el ventrículo derecho, va a llegar, ¿cierto? Menos sangre al ventrículo izquierdo, una disminución de la precarga. Entonces la sangre, ¿cierto? Que se inyecta va a ser menor. Entonces podríamos encontrar también eh, fatiga, piel fría y esas cositas. En la estenosis tricuspidia también se suele ver, en la estenosis tricuspidia también se suele ver el signo de Kussmaul, ¿cierto? Que las venas yugulares se distienden aún con la inspiración. La cara en estos pacientes puede adoptar un color oscuro y las venas del cuello pueden dilatarse cuando el paciente está en decúbito dorsal, que es un signo de sufusión. No sabría qué más agregar de esto. Perfecto. Bien, la estenosis tricuspidia, ¿cierto? Suele ser inaudible. Puede producir un chasquido suave de apertura, como dijimos en la estenosis generalmente cuando están fibrosadas y todo esto se abren abruptamente, por ende dan estos chasquidos. Eh, el soplo, ¿cierto? Es mesodiastólico con acentuación presistólica, a esto se le conoce como la rodada mesotelediastólica. Eh, las maniobras que aumentan el retorno venoso, ¿cierto? Como el ejercicio, la inspiración, elevación de las piernas o la maniobra de Müller, eh, son las que aumentan y prolongan el soplo. Y se van a disminuir, así como en duración, las maniobras que reducen el retorno venoso. Tenemos que la estenosis tricuspidia generalmente se suele coexistir con los de la estenosis mitral. Entonces, como que no sabemos si estamos frente a una estenosis tricuspidia o una estenosis mitral. Entonces, lo que se suele hacer para distinguir los soplos claramente es hacer que el paciente inspire profundamente. Y si la inspiración exacerba a la estenosis tricuspidia, entonces tenemos este signo característico que es el signo de Carvalho. Eso, el soplo está limitado al área del foco tricuspidio. O sea que si nosotros moviéramos el fonendo un poco, ya no lo escucharíamos. Ahora vamos con la insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia, básicamente, ¿cierto? Una insuficiencia valvular tricuspidia eh, que va a llevar a que durante la sístole ventricular, ¿cierto? Se inyecte harta sangre hacia la aurícula derecha. Por ende, va a haber un aumento de la presión de la aurícula derecha, va a haber una hipertrofia de la aurícula derecha y el ventrículo ahora, igual como en la insuficiencia mitral, ¿es cierto? El ventrículo ahora se va a llenar con más sangre, también se va a hipertrofiar y esto va a dificultar, ¿cierto?, el drenaje de las venas cavas. Por ende, también va a haber ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema de los miembros inferiores y una disminución de la presión sistólica y diastólica. Las principales causas de la insuficiencia tricuspidia son una dilatación del anillo valvular, secundaria a la dilatación del ventrículo derecho, complicación de la fiebre reumática o una destrucción valvular en caso de la endocarditis infecciosa. Ahora, la insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia con frecuencia no se escucha. Está localizada, ¿cierto?, en el borde medio esternal o esternal inferior izquierdo. Y si la presión del ventrículo derecho es alta y está agrandado, el soplo puede ser más intenso en la punta y puede confundirse con la insuficiencia mitral.
tenemos también, ¿cierto?, que se puede irradiar eh, a la derecha del esternón, a la región sifoidea, y quizá a la línea media clavicular izquierda, pero no a la axila. La intensidad es variable, el tono es medio, y la calidad, ¿cierto?, es que el soplo es holosistólico. Y hay maniobras, ¿cierto?, que como la inspiración, que nos pueden hacerla diferenciar de la insuficiencia mitral. Recordemos, ¿cierto?, que eh, si nosotros hacemos que el paciente inspire, ¿cierto?, el retorno venoso es como un poquito mayor. Por ende, el ventrículo derecho se va a estar llenando con un poco más de sangre y en la sístole, ¿cierto?, va a haber un mayor flujo de sangre hacia la aurícula derecha. Por ende, el soplo, ¿cierto?, aumenta en intensidad y aumenta en inspiración. Asimismo, el S3, ¿cierto? El tercer ruido se va a producir por la vibración rápida del miocardio ventricular como respuesta, ¿cierto?, al llenado rápido y forzado del ventrículo durante la fase temprana de la diástole, ¿cierto? La aurícula derecha le va a estar pasando harta sangre al ventrículo y va a generar esta vibración, ¿cierto?, en el miocardio ventricular que va a estar dando ese tercer ruido. Ya, perfecto. Y ahora vamos con las últimas ya, la estenosis pulmonar. La fisiopato, ¿cierto?, es que la válvula pulmonar se estenosa. Por ende, el ventrículo derecho le cuesta mucho más eyectar sangre hacia el tronco pulmonar, arteria pulmonar, ¿cierto? Entonces el ventrículo derecho maneja mayor volúmenes, mayor presiones, se hipertrofia. A la aurícula derecha le cuesta más entonces vaciarse al ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho tiene mayores presiones. Entonces la aurícula derecha también aumenta las presiones, también se va a terminar hipertrofiando y va a terminar costando el drenaje, ¿cierto?, de las venas cavas hacia la aurícula. Y todo esto, ¿cierto?, ya aumento, ¿cierto?, del reflujo retrógrado. eh, Aumento de presiones retrógradas, ¿cierto?, va a causar disnea, signo de congestión derecha. Como la aurícula derecha va a tener que hacer mayor presión para pasar sangre al ventrículo derecho, va a haber una onda A gigante en el pulso yugular y así. Las principales causas son, bueno, de por sí esta es una valvulopatía que, como acá dice, es rara. Habitualmente se produce por anomalías congénitas. La verdad, no se pregunta mucho. Bien, la estenosis pulmonar. Tenemos, ¿cierto?, como características del soplo, que se puede ocultar en segundo y tercer espacio intercostales izquierdos, se irradia, ¿cierto?, hacia el hombro izquierdo y al lado izquierdo del cuello. Pero ojo, no está irradiado a las carótidas, así que no es como todo el cuello, sino solamente en la base. Y a veces nomás, no siempre, no es característico. En las regiones infraclaviculares izquierdas. De esto, ¿qué más saber? Que el tono es mesosistólico y que puede acompañarse de un clic. Como dijimos anteriormente, los clics suelen ser, ¿cierto?, de las válvulas que están fibrosadas, se abren abruptamente. Y aquí tenemos, ¿cierto?, que básicamente el- el ruido pulmonar, ¿cierto?, está con un mayor desdoblamiento. Se escucha más después a como normalmente se debería escuchar y también disminuye. ¿Por qué se escucha después? Porque como hay una estenosis pulmonar, el ventrículo derecho le cuesta más tiempo poder inyectar toda la sangre que tiene dentro eh, hacia la arteria pulmonar y también está disminuido en tono, ¿cierto? Está disminuido el segundo ruido, componente pulmonar, porque le cuesta más a la válvula cerrarse. Y por último nos vamos con la insuficiencia pulmonar. De la insuficiencia pulmonar se dicen muchas cosas porque dependiendo de la etiología va a ir cambiando el soplo. Eh, yo no sé por qué aquí puse los dos básicamente son bien parecidos y es básicamente el soplo que se puede ocultar siempre y en la mayoría de los casos es el soplo de Graham Still. El soplo de Graham Still es una manifestación, ¿cierto?, clínica específica de una forma secundaria de insuficiencia pulmonar que ocurre por dilatación del anillo valvular por el contexto de una hipertensión pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar entonces causan dilatación del anillo valvular y producen esta insuficiencia pulmonar. Esa es la causa principal.
¿Y cuáles son las causas menos frecuentes? Una cardiopatía congénita, dilatación idiopática de la arteria pulmonar, endocarditis infecciosa. Eso. ¿El soplo cómo es? Ticrescendo, protodiastólico, aumenta con la inspiración. Y eso. Tenemos de la insuficiencia pulmonar. Y con eso terminamos las valvulopatías. Como les digo, es un poco difícil de explicar porque la sintomatología que producen muchas veces las valvulopatías son bien sistémicas. Entonces, si tendría que, de alguna forma, esto sería mucho mejor explicarlo en pizarra, con plumoncito, y por eso igual les pido disculpas. La verdad, estoy un poco en contra del tiempo con mis ramos, así que seguramente saque una versión cierto más visual un poco más adelante como para que puedan reforzar esos conocimientos. Y ahora vamos con algunas preguntas para ir viendo si pudimos captar, recordar cierto algunas cositas de vistas en esta diapositiva, en esta ayudantía. La primera pregunta es: ¿en cuál de las siguientes valvulopatías disminuye el primer ruido cardíaco? Y esta es sencilla, básicamente podríamos dividir en cuáles afectan, ¿cierto?, las válvulas, que en este caso serían las auriculoventriculares, que son las que se manifiestan con el primer ruido cardíaco. Entonces tendríamos ya por descarte a la C y a la D. Esas no irían, ¿cierto? Porque estas no tienen nada que ver con ese uno. Ahora, entre estenosis e insuficiencia, tenemos que la que acá va a disminuir el primer ruido cardíaco básicamente van a ser las insuficiencias. Y esto está sencillito. Básicamente va a disminuir, ¿cierto? Porque en la insuficiencia mitral las válvulas no se van a cerrar bien. Apenas se van a tocar. Tan insuficientes. Entonces, por eso se va a producir una disminución del primer ruido cardíaco. Después, ¿cuál es la siguiente la causa más frecuente de la estenosis mitral? Bueno, la fiebre reumática, como para todas, es como la más frecuente, básicamente. Así que, sí, básicamente eso. Después, algunas preguntas. El signo de Quincke es característico de... recuérdense que el signo de Quincke se da básicamente por aumento de la presión de pulso, ¿cierto? Que la presión sistólica estaba muy elevada, la presión diastólica estaba muy baja, y eso era muy característico de la insuficiencia valvular aórtica. Así que esta es. En cuál de las siguientes valvulopatías se detecta un soplo holosistólico rectangular? En sístole, soplos holosistólicos. Con eso ya nos hablamos ya de que tiene que ser una insuficiencia y que tiene que ser una insuficiencia ya de las válvulas auriculoventriculares. Así que lo único que nos puede decir acá es la B. Ah, y acá está. El aumento de los soplos durante la inspiración, el signo de Rivero-Carvalho aparece como dijimos anteriormente, aparecen el signo de Rivero-Carvalho, ¿cierto?, en todas las valvulopatías que son del lado derecho. Entonces, esta del lado izquierdo. Perdón. Esta es del lado derecho, ¿cierto? Esta del lado izquierdo, mitral, aórtica. Entonces, la única que podría ser acá sería la estenosis tricúspide. Eso me pasó por responder muy rápido, ¿ven? Eso es lo que no hay que hacer en la prueba. Ahora, la auscultación de un soplo en la región mitral en la estenosis aórtica se denomina, y aquí entra una cosita que les quería contar, el fenómeno de Gaia-Bardin, un fenómeno que se puede ver en la región mitral en caso de estenosis aórtica. En caso de la estenosis aórtica, el soplo, cuando es muy fuerte ya, se puede como subdividir en dos partes, en dos componentes que se escuchan en diferentes partes del tórax. El componente que es grave es el que se escucha mejor en el foco aórtico, ¿cierto? Segundo espacio intercostal derecho. Y el que se irradia al cuello. Pero tenemos
porque hay otra parte que es más aguda, más musical, y esa se escucha mejor en el ápex, lo que puede simular un soplo de insuficiencia mitral. Y este componente, ¿cierto?, es el que básicamente nos puede llegar a confundir, ya que aparece como un soplo mesoteliastólico mitral. Pero no, básicamente es un soplo que es de estenosis aórtica, pero que ese componente del soplo de la estenosis aórtica se escucha mejor en el ápex. Y eso se le llama el fenómeno de Gaya-Bardin. Y eso sería todo, muchachos. Recordarles nomás que es importante, ¿cierto?, tener muy bien sabido lo que vendría siendo ya insuficiencia aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral. Esas son como ya las más preguntables. Eh, y eso, básicamente bien atento con las valvulopatías. Se pregunta harto de valvulopatías. Chuta, la verdad es que igual entran buenas preguntas de valvulopatías. Como les digo, es un tema complicado. El tema de la fisiopatología y el saber el por qué pasan las cosas es bastante importante para recordar cuáles son los síntomas, los signos y las manifestaciones. Pero es bastante difícil de explicar o de razonar si no se tiene una imagen en donde se pueda ver toda la circulación que vaya desde el corazón, ¿cierto?, hacia los pulmones y luego hacia las extremidades y así. Eh, y eso, muchachos, espero que les haya servido, espero que la ayudantía les haya gustado. Sé que se puso un poco engorrosa cuando empezamos a hablar de fisiopato en la parte de estenosis mitral, pero si es necesario que retrocedan un poco como para poder captarlo de nuevo, les recomiendo que lo hagan, nomás para que les quede súper claro. Y eso, espero que les haya gustado, muchachos, y les sirva. Más que para la solemne, como para su diario vivir en el hospital. Para que cuando ustedes oculten un soplo recuerden que hay soplos que pueden pasar desapercibidos si no colocan al paciente en decúbito lateral izquierdo, que a los pacientes, ¿cierto?, que tienen, no sé, alguna patología, valvulopatía, ¿cierto?, de la válvula aórtica, tienen que inclinarlo hacia adelante y sentarlo porque también se les puede pasar un soplo, que hay soplos que se auscultan con campana, hay soplos que se auscultan con membrana, y eso nomás, muchachos. Así que eso. Nos vemos para la próxima entonces. Cuídense, les deseo mucho éxito. Estudien harto, denlo todo. Así en el caso de que mañana no les llegara a ir como ustedes lo esperaban, por lo menos se queden tranquilos de que lo dieron todo y que dieron su máximo esfuerzo, sin bajar los brazos. Eso, muchachos. Hasta luego. Que les vaya súper. Éxito.